Florencia, pero no está autorizada, ¿cómo no la...? Sí, me apareció como la solicitud o sea, el aviso de grabación. Sí, Sí, ahí ahora no. sí. Perfecto. Y Y también. ahora aparece el puntito rojo que dice grabando. Sí, Así. Creo sí, que ya arriba, un recording. estamos listos. ¿Ya? Entonces puedes dar pie a la partida de tu presentación y hay dudas que vayan saliendo, consultas, te las vamos a ir haciendo. ¿Cómo prefieres? ¿Que te las vayamos haciendo a medida que vas presentando o que te las dejemos para el final? ¿Cómo te acomoda más a ti, Ariel? Mira, a mí de ambas formas me acomoda. Sin embargo, yo al final, yo tengo son como 5 secciones y al final de cada una tengo una rondita de preguntas. Ah, perfecto. Así que eso lo tengo ya listo, preparado. Ya, Ariel. Bueno, y una vez más, ahora que se está grabando, agradecerte la participación y darnos este espacio para poder compartir contigo tu experiencia desde cómo fue como alumno hasta actualmente que de tu vida profesional y de empresario también. ¿Ah? Por favor. Claro, hay de todo un poco aquí. Sí, claro. Yo creo que una de las cosas que caracterizan al estudiante de los H es como esto de ser bien todoterreno. Ya como ser, yo diría que uno bien apañador con ciertas cosas. Entonces, mira, lo que vamos a hacer, voy a compartir mi pantalla. Perfecto, deja. Vamos a compartir sobre todo esta presentación. Esa. Y voy a ver si es que ya. Estoy Ahí compartiendo está. mi pantalla, así que me imagino que ahora la van a poder ver. Sí. ¿Cierto? Aquí esto es más o menos el título. Yo creo que ya estamos listos, así que, bueno, le doy la bienvenida a todos. Me siento muy contento de estar acá, bien motivado. Me gustan este tipo de invitaciones. Nunca antes en mi vida he hecho esto, no he hecho un webinar, ni siquiera conocía bien el concepto. Así Bueno, que esperemos que se repita, que no sea la primera vez y que, bueno, oye, no, en otra si es oportunidad que, sea más masiva la asistencia, porque ahora con esta condición de que la universidad está en paro, alumnos desconectados, ha sido todo un poco sí, no, yo más creo, yo complicado. creo que a lo mejor el link hizo que se cayera una También, parte de la audiencia. Entonces, mira, desde ahora ya me abro la oportunidad de que si es que en algún momento se consigue más audiencia, podemos repetir esta instancia, ¿ya? Ningún problema. Así que demos la partida. perfecto. Como les decía, estoy contento Ya de estar está. acá. Muchas gracias por la invitación a la universidad a través de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, a través de la Facultad Tecnológica, que me ha dado muy buenos contactos, me ha dado muy buenas experiencias, mucho aprendizaje. Así que bueno, lo que tengo acá es un pequeño sketch de lo que vamos a ir hablando. Primero voy a empezar con el paso por la universidad para darle un poco de contexto a esto. El paso por la universidad no es algo perfecto, tiene muchos pros y contras, es una curva, es una montaña rusa, así que lo vamos a ver también. Mi primer trabajo, o sea, yo creo que es relevante el primer empleo que uno consigue luego de la titulación. Sienta las bases para lo que uno va a hacer después. Vamos a abordar un poquito de lo que fue la pandemia, porque también eso me trajo algunas consecuencias y yo creo que es bueno abordarlo, porque a todos nos pegó a todos, pero de diferente manera, y eso también afecta la vida de uno en todos ámbitos, en todo aspecto. Luego de eso, vamos a abordar un poco de mi empresa. Aquí me pongo un poquito autorreferente, pero bueno, vamos a abordar un poquito de lo que es la creación de mi empresa y después la actualidad en lo que es la carrera ya, y en lo que es mi desempeño en el área de BIM, en el sector de AEC. Así que bueno, vamos a comenzar. El paso por la universidad, bueno, lo vamos a abordar desde el ingreso, mi primera carrera, algunas experiencias, dificultades, sobre todo un tema al que le voy a dar harto aquí, que es la salud mental, influye mucho y es muy importante tenerlo en consideración. Y luego vamos a proseguir con la segunda carrera, porque yo entré a una carrera, luego continué con otra, así que lo vamos a ver desde ya. Bueno, ingresé en 2012 a la universidad, bien fresquito, cabro chico, así que era puro estudio, energética, era mucho trasnoche, sobre todo con los ramos del primer año, esos ramos súper asesinos que tiene uno, cálculo, álgebra, y no entendía nada. O sea, fue bien complejo porque la base que tenía yo desde el colegio era bien débil.
Entonces, muchas de estas cosas se me hicieron difíciles. eh, los ramos se dificultan, tienes jornadas extensas, topes de horario. No, la vida se me fue bastante cuesta arriba. O sea, yo tenía compañeros que llegaron desde la enseñanza media sabiendo cálculo. Yo no sabía lo que era una sumatoria, imagínate. O sea, tuve que llegar a nivelarme de todas las formas posibles y no siempre se logró. Por supuesto que no siempre se logró. Eh, Así que mira, me tocó ir a recoger imágenes súper antiguas. Encontré algunas. Estaba más pelucón también, como se podrá ver en algún momento. Más motivado y más pelucón. Eh, Te digo, las energéticas, que lo cosa que era el pan de cada día, el trasnoche con una bebida energética y muchas veces pasar de largo estudiando. Esta era la realidad de muchos estudiantes, por no decir la mayoría, sobre todo en ingeniería, es pasar la noche estudiando, te amaneces y de ahí hasta el otro día no duermes nada, de repente un desayuno o te duchas, no sé, y a la universidad de nuevo. Oye, eso que dice, disculpa que te interrumpa, eso que está diciendo Ariel es algo que se viene dando de generaciones, ¿ah? Siempre ha sido así en ingeniería. Y bueno, no existían las energéticas en mi tiempo, entonces era el café con Coca-Cola. Pero, pero esa modalidad que dice me suena familiar ese training. Claro, bueno, ingresé yo en una primera instancia en ingeniería en minas. Era como la carrera que yo quería estudiar, tanto por motivos como que me gustaba la ingeniería en terreno, además por la proyección económica que tenía, o sea, era como la promesa. ¿Cachai? Era como, no, estudiar ingeniería en minas te va a dar buenas lucas, que no es mentira, por supuesto que no. Tampoco es la maravilla como te la cantan en el diario o en los medios, eso también hay que tenerlo muy claro. Eh, pero también ingresé con hartos sueños, las cosas muchas veces se me iban cuesta arriba, me tocó recibir todos los embates de la carrera de ingeniería en minas. Estudiar hasta tarde era una constante. Y hay otra cosa que pasaba que pasa en la universidad, sobre todo con el tema del módulo básico, es que cuando uno se demora en el módulo básico, cuando tú te empiezas a echar ramos o pospones ramos, qué sé yo, te empiezas a demorar, en algunas carreras no alcanzas a llegar todavía a los ramos de especialidad y ya llevas 2 años muchas veces. Los ramos de carrera se sienten como muy, muy lejanos, no te sientes representado. O sea, yo vine a tener mi ramo de carrera recién al tercer año y ni siquiera, o sea, no sentía cercanía de parte de la carrera con el alumnado. Eh, Era casi como un privilegio llegar a esa parte de la malla donde empezaban tus ramos de carrera, o sea, porque pasabas todo el colador, que eran los ramos del módulo básico, y ramos difíciles. Entonces, esto es una prueba tremenda para todos los alumnos que están en ingeniería. Eh, Además que, voy a aclarar, ¿ah? Los ramos de las ciencias básicas son lo que se llaman ramos de servicio, que no son dictados por el departamento de Minas, en el fondo propiamente tal, por los especialistas, son dictados Así por sus es, especialidades. Los ramos matemáticos son dictados por el departamento de matemáticas, que ellos no saben nada de exactamente. minería. Los ramos de física son dictados por el departamento de física. Entonces ellos van y hacen clase a un grupo de alumnos desconocidos que no sabe qué especialidad son, que ellos tampoco tienen expertise. Entonces lo que dices tú es muy cierto, Ariel, no se siente muy lejano a la carrera que sueña en ese momento. Sí, ¿no? Y lo otro, imagínate, me pasaba también que dentro de que fui muy estudioso, pero se me hacía difícil ciertas cosas y muchas veces pasaba que yo me sabía toda la materia de un ramo muy bien, pero al momento de la prueba me iba pésimo. Y aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo, que es la foto que está más a la derecha, estaba con Panchito, con un ex compañero de ingeniería en minas. ¿Por qué subí esa foto en el concierto? No diría, bueno, este gallo está mostrando una foto en el concierto, ¿cuál es el contexto? Y el contexto es que este gallo me invitó a ese concierto como un premio, fue como, no sé, como un regalo, un presente, porque yo le enseñé topografía de minas, lo ayudé a pasar, porque me sabía muy bien la materia, y yo me lo eché. Entonces, o sea, uno dice, ¿cuál es el sentido de esto? Yo no le encontraba sentido, o sea, hice ayudantías,
Ayudé a muchos compañeros con materias que no podían entender, teníamos unas tablas gigantescas de topografía, pero al momento de la prueba era no sé, me descolocaban las preguntas, la forma en que se hacía, sentía que no entendía nada, y empecé de a poco a perder la motivación y a caer en un agujero extenso, que es el que voy a abordar a continuación, que son las dificultades y la salud mental en una carrera. Tal vez esto 20 años atrás no se tocaba como un tema, no era tal vez tan conocido como ahora, pero claro, las nuevas generaciones ponen estos temas en la palestra y quedan en evidencia problemas que antes eran tal vez conocidos como una pataleta. Para mí incluso fue así un poco, yo no tenía nociones de esto, o sea, imagínate, ¿qué es lo que describo acá? O sea, yo me di cuenta muchos años después que mientras estudiaba ingeniería tenía una pésima salud mental, eso lo vine a saber unos 10 años después de eso, y esto te empieza a socavar de a poquito, muy de a poquito, y al principio empiezas, claro, con inasistencia, empiezas a capear clases porque pierdes la motivación, por supuesto que esto va a llevar a un mal rendimiento, porque no tienes ganas de estudiar, empiezas a capear clases, es muy fácil capear clases en ingeniería porque pasas del colegio a la universidad y te encuentras con una nueva clase de libertad, en la que a ti te dicen, si quieres, entre clases. Y eso en contraste con el colegio, donde te paquean, donde te persiguen, es muy distinto, hay un seguimiento completo. Acá, claramente es distinto. Y el tener la opción de hacer esa cimarra en contraste con que te sientes ansioso, con que quieres evitar, ¿cierto?, la dificultad que representa un ramo, quieres evitar algún profe que no te gusta, empiezan las inasistencias, o sea, muchas veces en los cursos, incluso en las clases en línea, me imagino que tú lo experimentaste durante la pandemia con las clases en línea, ¿no, Agustín? Uf, ni hablar, yo le decía a algunos alumnos, porque tenía muchos alumnos conectados, pero con la pantalla apagada. Entonces tenía que hacer las clases, pasar la materia, a veces hacía una pregunta, no respondía nadie. Entonces era como hablarle a una muralla. Y bueno, supe más que más de algún profesor quedó mal. Y yo le decía a los alumnos que, sobre todo los vespertinos, que tenían una actitud más cercana, le decía, hablen frente a la muralla 5 minutos. Bueno, eso lo tiene que experimentar un profesor media hora, 1 hora, dos Claro, horas. y esto fíjate que es un círculo, porque desde la perspectiva del profesor es hablar contra una muralla, pero eso también sucede desde la perspectiva del alumnado, ¿cachai? ¿Y qué pasa en ingeniería? Que Sin duda. hay muchos profesores dioses, inaccesibles, entonces uno dice, chuta, no, ¿qué caso tiene? Tú le mandas un correo, no te responden, tú tratas de conseguir una hora, no se encuentran en la U, o muchas veces tampoco llegan a clases, entonces es un círculo vicioso, o sea, hay profesores a los que quieres evitar, por lo tanto no entras a clases, no generas esa asistencia, y el profesor que sí es bueno, que sí se esmera por hacer una clase de calidad, que sí genera contenido y que sí se preocupa de que sus alumnos aprendan, se encuentra con esto. Entonces yo encuentro que es un círculo vicioso, y yo no sé si la universidad se ha hecho parte para resolver esto, porque profesores como el típico profesor semidios que uno encuentra, siguen habiendo. Y yo no he visto, no sé si la universidad se ha puesto en algún plan para evaluar esto y poder corregirlo. Y dudo que pase. Entonces, bueno, continuamos con esto. Te genera mal rendimiento, rindes mal, por supuesto, no entiendes el ramo, malas notas, y te frustra tener malas notas, y finalmente llega la reprobación. O sea, hay un momento de la universidad en el que tú te echaste tu primer ramo. En algún minuto, algunos antes, otros después. A mí me pasó con cálculo 1, álgebra 1, inmediatamente, no tenía chance, o sea, imagínate, cálculo me lo eché con un 1,9 la primera vez, y empezó aquí como la bolita de nieve. Ya se hace una bola de nieve, se te empiezan a juntar cosas, se te juntan los ramos del segundo semestre, después los del tercero, y así, y ya después llega un momento en que no sabes qué más te puedes echar, o sea, empieza la desesperación, la angustia, y no hay contención, o sea, la universidad es un campo de batalla, es un campo de batalla en el que están los mejores gladiadores, que son los gallos que o aprendieron muy bien o llegaron con muy buena base,
y el promedio de alumnos que les cuesta, y otros que llegaron ahí casi sin saber nada. Entonces pasa. ¿Por qué menciono esto? Porque pienso que es bueno poner en contexto. O sea, mi paso por la universidad fue súper difícil, tuvo momentos buenos, momentos malos, y esto me empezó a pasar en ingeniería en minas. O sea, me eché una cantidad de ramos que al final me dijeron, o sea, tú te echas estos ramos y te vas de la carrera, no tienes nada más que hacer. ¿Cachai? Me quedaban 3 ramos, tenía un semestre con solo 3 ramos, y me dijeron, o sea, si tú te echas estos ramos, quedas eliminado de la carrera. O sea, y si tú vienes de todo este círculo, que te digan eso, tenerlo en conciencia y seguir yendo a clases, seguir estudiando sin entender nada, es fatal. Estás mal y te ponen una presión salvaje encima, te amenazan. Sí, o sea, te llueve sobre mojado, como se dice. He pasado, he vivido y he presenciado situaciones muy dramáticas con respecto a esto, y a veces pienso que las universidades simplemente ignoran esto, no se hacen parte, y al recordarlo a mí me impacta. ¿Cachai? Como que revivo esto, vuelven algunos recuerdos a mí, y de verdad que es una situación desesperante. Pero bueno, esto sucede, me sucedió, finalmente encontré una pequeña alternativa. Me dieron una alternativa, me dijeron, mira, hagamos congelé básicamente la carrera, la congelé, y fue un retiro temporal con cambio de carrera. Entonces nunca fui eliminado, pero yo creo que fue como por muy poco. Muchos alumnos conocí que los eliminaron y tuvieron que mandar cartas de reincorporación, los aceptaban de nuevo, se volvían a echar los ramos, o sea, el ciclo se extiende por años, es una cosa tan agotadora. Ariel, ¿y en ese momento que congelaste sentiste alguna especie de alivio, descanso? ¿Cuál fue tu Mira, sentir yo en en ese en ese momento? instante sentí, claro, como un alivio de no tener que seguir yendo a clases, porque ya a partir de que el papel estaba hecho, yo ya no tenía la obligación de asistir a clases, no tenía la obligación de asistir a ninguna prueba, porque nada de eso iba a ser válido. El semestre válido iba a ser el anterior. Todo lo que yo hiciera en ese semestre ya no corría. Y claro, era como, ya, no tengo que ir a la U, bacán, pero cuando estás sumido dentro de una depresión, no ves realmente un alivio. No es un alivio como tal. Y súmale un capítulo que también estuvo acá muy presente, que cuando yo fui a retirar mis papeles, tuve que ir a hacer un trámite de salida de ingeniería en minas e el ingreso a mi siguiente carrera, que se lo voy a comentar en un minuto. El subdirector de carrera en ese entonces me vio retirando mis papeles y me dijo, ah, usted no se la pudo, usted es el que se va. ¿Cómo te deja eso? O sea, yo no supe qué pensar, te lo juro, me sentía tan mal, que no pude esbozar ni siquiera ninguna expresión. Llegué, retiré mis cosas y me fui. Y hay mucha gente que ha pasado cosas así en la universidad, yo creo que esto es importante mencionarlo. Y esa es como la parte difícil de este webinar y de lo que les estoy comentando. Es como la parte difícil del paso por la universidad. Es la parte que no es bonita, es lo que uno no muestra en las fotos, es lo que uno no muestra en la foto de titulación, todas las cosas que uno tiene que pasar detrás. Están estos episodios. Y esto no sale en las redes sociales de cada persona, es una cosa que la gente evita comentar, y bueno, aquí estoy yo para recordarles un poco que el paso por la universidad a menudo es muy difícil, es complejo de abordar, es complejo para muchas personas, y hay que tenerlo en mente. No todo el mundo pasa la carrera con asistencia perfecta, con todos sus ramos aprobados a la primera, no, eso es muy escaso. ¿Ya? Voy a proseguir con algunos memes que les puse. Esto representa un poco de humor, dentro de tanta tristeza de esta tragedia, que claro, yo lo represento de esta forma, porque me sentía, te lo juro, como Julio César, y decía así como, seré weón, porque es como, viejo, ¿por qué no entiendo esto? ¿Por qué este ramo no me entra? ¿Por qué no logro comprenderlo? ¿Qué pasa por mí? Y tú no te das cuenta, empiezas a sacarte los rojos y peleando por el 4. O sea, tú ya no peleas por un 7 como en el colegio, aquí tú peleas por un 4. Y te empiezas a demorar años y años en salir, y no entiendes.
Entonces, bueno, es una cuotita de humor, ¿ya? Y bueno, aquí empezamos con el segundo bloque. No sé si es que alguien hasta el momento tiene alguna preguntita, puede hacerla, ningún problema. Voy a hacer un recuerdo porque yo estudié técnico en administración de personal, egresé el año 98 esa carrera, y luego continué con una administración pública. Pero ya mi vida también había cambiado porque tenía una hija guaguita. Entonces las cosas ya no eran tan fáciles como en la primera carrera y todo lo que dijiste me pasó. Me sentí muy identificada, pero hoy en día, bueno, yo tengo años trabajando en la universidad y hoy en día se están preocupando mucho de la salud mental, de los estudiantes sobre todo. Es un Así que tema, eso es un avance. es un tema que Para- se debía tocar en algún momento, porque han habido suicidios por el libro Sí, de la universidad, sí, sí. ¿cachai? Y eso es un tema que no sale en los medios, no se menciona masivamente. Antes que yo tengo un poquito más que todos ustedes, antes era más habitual y hay que sumarle la componente de que no habían tantas alternativas como ahora. Yo hice de los tiempos que empezaron a aparecer las universidades privadas, pero recién, pero eran 3 universidades en Santiago, o sea, y el pedagógico, y eran las opciones que había. Claro. Entonces todo lo que tú cuentas es más trágico todavía, porque sentías esa presión y era Por supuesto. mucho más común que ahora. Ruido. Hay un ruido ahí en tu silencio. ¿Alguien tiene el micrófono Ahí encendido? parece ahí parece que estamos ok. Ah, debe ser el... Ya, perfecto. Bueno, sí, pasaba, porque era el futuro de tu familia sobre tus hombros. Así de sencillo. No hay otra forma. Y No, tampoco y es como súmale otro que... componente en los tiempos míos. La endeudada que iba creciendo. Imagínate, yo terminé de pagar el crédito universitario a los 56 años. O sea, y veías que la montaña crecía y de Chayo, no, y seguía creciendo esa. No, el encargo. Tremendo. Bueno, es todo un tema. Yo creo que eso da para otro webinar absolutamente independiente de este. Quería igual abordarlo, que no sea un tema que quede en el olvido o como anécdota, sino que algo tremendamente importante. Pasó esta ola, puede cambiarme, me cambié de carrera, llegué a tecnología en construcción, que este ya es mi presente, y me encontré con otro trato, me encontré con muchos elementos que eran distintos a la carrera anterior. O sea, en ingeniería en minas, olvídate que yo me sacara una foto con un profe, que es ahí el profe Héctor, tremendo profesor que me tocó. Desafortunadamente ya no hace clases, así que las generaciones que vengan no van a tener la fortuna de contar con sus enseñanzas. Continué estudiando y empecé a tener un poco más de motivación. O sea, iba a eventos, en este caso tengo una foto ahí en la Expo Edifica, un amigo de construcción, y las cosas de a poco empezaron a pintar para bien. O sea, empecé a trabajar en construcción, empecé a hacer varias cosas. Y durante la carrera empecé a tirar para arriba, definitivamente. O sea, aquí el panorama cambió radicalmente. Se me dio la oportunidad de participar en Construye Solar junto al equipo de Casa Tecnosite, ¿ya? Eso lo vemos, bueno, no sé si se ve el mouse, pero bueno, aquí estoy dando un paseo. ¿Se ve el mouse, cierto? ¿O no lo Sí, está? se ve. Ah, ya. Sí, se ve. Tal vez el programa no lo castea, lo elimina. Entonces, bueno, tengo una foto aquí en la premiación de Casa Tecno. Aquí más bien estamos en la construcción de la Casa Tecno y yo participé dentro de lo que era la ingeniería sanitaria de Casa Tecno. ¿Ya? Sacamos el primer lugar dentro de las 8 universidades que participaron. Aquí tenía una muestra de lo que era la implementación, aprendiendo un montón de cosas de forma completamente autónoma. Aquí teníamos un sistema de bomba junto a una computadora reguladora de presión. Y bueno, lo que me tocaba hacer era el montaje de toda la obra sanitaria, así que tenía que estar metido debajo de ese coloso. O sea, básicamente poniendo mi vida en manos de la parte estructural de la Casa Tecno. Así que hasta el momento estoy acá, así que sale todo muy bien. Como Casa Tecno nos fue súper bien.
ya era el concepto de una casa que pudiera hacer uso de energías renovables, ya, ese era el concepto. Y habían muchos sistemas que estaban implementados, el proyecto fue bien entretenido, y habíamos muchos profesionales ahí dentro. Y a todo esto, disculpa, Ariel, a todo esto, esta casa que está, de la cual está hablando Ariel, de este proyecto, se está trasladando porque se empieza a rearmar en el CITEC, en un centro tecnológico que está en Ajá. Laguna Carén, donde hay algunas empresas y las mejores universidades del país. Está la Chile, la Católica y la USACH, digamos, con distintos Mira, qué proyectos buenísimo, que yo van no a estar estaba al ahí tanto de eso. y asociados, no, si esto es nuevo, es un proyecto Anillo que se llama, y está con el departamento de química también, ingeniería y química, porque se van a utilizar la Casa Tecno también para un estudio de unas membranas especiales para hacer un tratamiento de las aguas grises. Que el Oye, agua súper grises, para los que no interesante. sepan, son las aguas que están saliendo del lavamano, del lavaplato. Esas son Claro, las aguas son grises, sin aguas sólido. utilizadas que no tienen contenido fecal, Claro, básicamente. claro, tienen materiales sólidos. Bueno, como les comentaba, sacamos el primer lugar. También acá me hice acreedor, por gentileza de la facultad, también del diplomado, ya en habitabilidad sustentable. Tenía un nombre más largo, pero yo creo que eso lo resume bastante bien. Aprendemos un montón de cosas en el diplomado. Dentro de una de ellas, a programar con Arduino. Fue bien entretenido. Participé en hartas cosas, o sea, empecé a descubrir lo que era la motivación y empecé a meterme en un montón de cosas. Arriba, acá, a la derecha, tengo una foto con el equipo de Lions App de la OSACH. Participamos en esa iniciativa que era sobre emprendimiento e innovación. También salió todo súper bien. Fueron 6 meses de trabajo, entretenido, pero también un poquito agotador. O sea, aparte de eso teníamos la vida universitaria, entonces le dedicamos harto tiempo y a veces uno se cansa un poco. Finalmente, después de un montón de tiempo, el egreso. Entregamos la tesis aquí con mi compañero René Toro, buen compañero, ahora está en ingeniería eléctrica. Nos ordenamos bien y entregamos un buen trabajo de tesis, tuvimos una buena evaluación y una vez que entregamos el trabajo de tesis, que ya estábamos, o sea, aquí en esta foto estábamos tremendamente acabados, porque llevábamos redactando este documento varias semanas y día y noche, o sea, fue un trabajo muy acucioso, todo tenía que salir perfecto, no sé, revisiones de formato, revisiones de contenido, paso por revisión bibliográfica. Entonces veníamos varias semanas ya de mucho agotamiento, hasta que ya nos dieron el pase, fue aprobado el documento, lo entregamos y aquí fue el reno el que se rascó en realidad con esa instancia. Estábamos en el restaurante, en el Ocean Pacific, ese que es como un barco por dentro, Que se quemó. antes de que se quemara. Alcanzamos, este restaurante se incendió a la semana siguiente de que fuimos nosotros. Así que imagínate. Y bueno, después se venía la práctica. Encontré práctica con una empresa llamada Cultivar, cuyo dueño en este caso es, ¿cómo se llama? Es profesor, me parece, no estoy seguro si hace clases todavía, pero Paul Honeyman, que le tengo mucho afecto, hice mi práctica con él. Y ahí yo partí como es como la primera parte de la vida profesional, porque aquí ya tenía que ver con construcciones. Estaba haciendo algo ligado a mi carrera profesional. Eso era otra cosa. Ah, mira, mira, lo siento, no estaba viendo el chat. Sí, Ramiro el que está en esa foto, ¿cierto? ah, El Ramiro el que está en esa foto. el Camilo, El Camilo Camilo, Ramírez. perdón. Camilo Ramírez, sí. Sí, mira, me preguntaba Benjamín, la tesis sí se encuentra en la biblioteca virtual, ya, así que la puedes buscar bajo esa temática. No deberías tener dificultad en encontrarla en todo caso, porque sí se entregó y por supuesto que se suben al sistema de CIBUSACH, ¿ya? Bueno, el proyecto que hicimos con Cultivar era básicamente una casa en la playa, en la comuna de Quisco, pero una casa que ya estaba hecha como bajo un diseño bien específico, o sea, el diseño lo hicieron Paul y Javiera,
fue como bien particular y aprendimos hartas cosas. Era mucha mano de obra fina, mucha carpintería, mucho detalle, y eso muchas veces nos hacía demorar mucho en la ejecución, o sea, nos demoramos igual su resto en terminar la casa, pero porque había mucho aprendizaje de por medio. No era como la típica casa en la que tú contratas a una empresa que ya tiene años en el mercado y que básicamente es cumplir el contrato, ¿no? Aquí era todo mucho más aprendizaje, éramos nosotros, era Paul, Javiera, que eran las que sabían, y el resto del equipo estábamos en aprendizaje. Pero se lograron cosas bien interesantes, como estas cerchas que se ven de madera, pero son revestidas. Creo que les voy a mostrar aquí a continuación. Mira, aquí se puede ver en esta foto, que son al final las típicas de una cercha estructural de metalcón, pero revestida con madera, de forma como una especie de mecano, ahí bien armado. Bien entretenido. Muchas de estas cosas nosotros las hacíamos por primera vez. O sea, pasamos por la carrera, ya teníamos la carrera básicamente, teníamos el título casi en la mano, por así decirlo, pero muchas de estas cosas tú no las ves en la carrera. O sea, se te mencionan, te pasan ramos de estructuras y cosas así, pero tú no ves este tipo de acercamiento, no tienes el material en la mano, no tienes el martillo en la mano, la parte de terreno todavía es un poco ajena. Pero aquí en lo que es la práctica, afortunadamente sí se cumplió, aprendimos hartas cosas, fue bien entretenido. Bueno, después la titulación aquí, con los viejitos, estaba con mi madre, el Reno estaba con su papá, y estábamos aquí con don Julio, que era en ese entonces el jefe de carrera. Ya aquí nos sentíamos como en el alivio, completamente, y aquí ya daba por finalizado el ciclo universitario como tal. Aquí por fin, o sea, esta titulación fue el año 2019 y yo entré el 2012. O sea, después de 7 años, finalmente me titulé y después de estos altibajos que les había mencionado antes. Ya quería abordar esto porque me interesaba poner muy en contexto a la persona que están viendo. O sea, aquí no van a ver como te diría, una persona perfecta, intachable, que nunca fracasó en nada, que nunca nada le costó y que te viene a contar esas historias de superación, no olvidarlo. Las cosas cuestan y yo eso lo sé de primera mano, como la gran mayoría del estudiante usachino. ¿Ya? Hasta ahora, rondita de preguntas. Si es que alguien tiene alguna duda, bienvenida Están sea. abiertas ahí las preguntas. Por chat, en el chat hay una pregunta. Esa es la que respondí recién. Ya, perfecto. La tesis. Sí. Así que damos ahí un par de segunditos. Si es que alguien tiene la idea de hacer alguna preguntita, bienvenido sea. Si no, simplemente continuamos con el resto de contenido que les tengo Oye, preparado. Ariel, y fundamentalmente, resumiendo, el contraste de haber cambiado de facultad, de profesorado, de ambiente, de compañero, eh, es notable por lo que tú estás diciendo. Es que fue un cambio que yo no esperé. Porque imagínate, ahora te voy a comentar algo que a mí me impactó. Yo venía de esta depresión súper aguda, venía de pasarlo mal y de que pasarlo mal te traten peor, como ya les había comentado, o sea, me habían dicho, oye, tú no te la pudiste, ¿cachai? Y ahora vení a salirte de la carrera, entonces ya, adiós. Es súper impactante, entonces venía completamente alicaído, voy a llegar a la nueva carrera y me encuentro con el jefe de carrera, con don Julio, que a mí me trató súper bien. Yo se lo recuerdo con mucho cariño porque fue lo que a mí me acogió en la carrera nueva, en la facultad nueva. Y él me acompañó a hacer varios trámites de los que yo tenía que hacer para completar mi cambio de carrera. Entonces, esa cercanía, verla en la facultad de ingeniería, eso no ocurre. Por lo menos entre toda la gente que yo conocí, eso no ocurre. ¿Ya? Ya tenemos otra pregunta, ¿cuáles son Sí. los puntos buenos de la carrera de tecnología en construcciones? Mira, yo creo que puntos buenos hay muchos. Mira, todas las carreras partamos de la sinceridad, todas las carreras tienen pros y contras, por supuesto. La construcción del sector AS es un sector que es muy reactivo a todo lo que pasa en el país. Es un sector que está siempre activo, nunca se va a dejar de construir, olvídate. Así que la carrera en sí tiene mucho potencial, está ligado a un sector
muy productivo del país. Entonces, la carrera ya está inmersa en eso. Ya la carrera, con estudiar la carrera ya te metiste en la construcción. Después tú tienes que ver qué es lo que quieres hacer de tu vida dentro de esa área. Hay muchas áreas en las que tú puedes incursionar. La carrera va a ser tan buena como lo quieras hacer tú. ¿Ya? Esto también hay que dejarlo bastante claro. O sea, tú puedes obtener el título, salir, pero depende. Si tú no te esfuerzas realmente o si tú, no sé, como persona no te comprometes, tampoco esperes resultados maravillosos. Por supuesto que no. Y esto ocurre en todas las profesiones. Si la carrera realmente te gusta, entonces se va a notar. Va a ser cosa de tiempo. ¿Ya? La construcción es una disciplina muy bonita, es un área muy bonita en que tú haces realidad ciertas cosas. O sea, tú pescas una materia prima y la conviertes en algo. Esto es parte de nuestra civilización misma. O sea, partimos hace miles de años utilizando herramientas y míranos ahora. Entonces la construcción es eso, es pescar ciertos elementos y transformarlos. ¿Para qué? Para darle utilidad a nuestra sociedad, convertir eso en refugios, en casas, en escuelas, en hospitales, y hoy en día eso se une a la tecnología. Entonces es bien bonito, bien entretenido y tiene un montón de áreas. Sin duda que va a haber alguna que te va a gustar. Mira, mi trabajo lo voy a empezar a detallar un poquito más ahora. También pasé por varias cosas, así que vamos a continuar, ¿ya? Porque todo lo demás lo vamos a ir explicando en el camino. Bueno, encontré mi primer trabajo. Semanas después de la titulación encontré mi trabajo. Y uno se encuentra también con... Uno dice, chuta, salí de la universidad, bacán, perfecto, súper. Pero la vida laboral tampoco es tan maravillosa, ¿cachai? No tienes la vida resuelta, empezás a ganar lucas, sí, perfecto. Pero también empiezas otra montaña rusa, distinta. Hay muchos miedos e inseguridades. ¿Por qué pongo esta fotito acá? Porque uno sale cabrito y sales de repente al campo laboral con 20 y tantos años y tenéis que darle órdenes a estos gallos, ¿cachai? Que uno los ve súper rudos, súper pesados, y el sector de la construcción es así, es súper desafiante. Yo diría mucho más todavía si eres mujer, ¿cachai? Para hombres ya es desafiante, para mujeres yo creo que todavía más. Y eso pasa. Lo vi mucho y los gallos sí, son pesados, son rudos. Llegáis y tú no tienes ninguna autoridad ante ellos, por más que tú tengas un cargo delimitado. Entonces hay muchos miedos, muchas inseguridades. Empiezan a haber roces, porque tú estás recién aprendiendo y no te encuentras muchas veces con gente que esté dispuesta a enseñarte, porque ellos te ven a ti, que tú vas a llegar con un cargo levemente superior, de repente, no sé, llegas como supervisor, y tienes que agarrar una cuadrilla, tienes que supervisar una cuadrilla. En obra es raro que te vayan a enseñar, ¿cachai? Tú tenés que verlos por ti mismo, es bien ruda el área. Entonces hay hartos miedos, uno muchas veces no quiere confrontar ciertas situaciones, o termináis agarrándote con un viejo por alguna tontera, no sé, pasan muchas cosas. Ya, también por la construcción, como les he dicho, tiene de todo, y tiene entre ellos maestros buenos y maestros bastante malos. Entonces, si tú a una persona que lleva mucho más tiempo que tú de experiencia laboral, tú le vienes a decir que va a hacer algo malo, craso error, porque estamos en una cultura, en nuestro país, muchas cosas se toman personales. Entonces tú le dices algo a alguien, se lo toma personal y olvídate, lo perdiste. Y entonces se desencadenan muchos conflictos. Ya las primeras semanas, esta foto ya era de las oficinas de Cencosud en Vitacura, que se están construyendo acá. Te lo juro que recuerdo el ruido y el aroma de ese lugar como si fuera ayer. Estas eran las primeras semanas. Trabajo nocturno. Las obras de oficinas en general son nocturnas, porque durante el día no puedes meter bulla y tienes ordenanzas municipales que te impiden meter ruido y otras cosas, porque están operando las oficinas del resto de los pisos del edificio. Estas fueron las primeras semanas. Correr entre dos pisos, supervisando que toda esta tabiquería, todas estas estructuras estuvieran bien hechas,
mucho nerviosismo, mucha ansiedad, porque yo no estaba solo. O sea, arriba mío tenía gente que me exigía y yo tenía que saber rendir. Entonces, como que pasas de una persona que te exige a tú tener que exigirle a alguien más, pero no tienes desarrollado el carácter. Entonces, ¿cómo le exiges a otra persona? Si estáis tan pollito, en realidad, es difícil, es difícil. Yo tuve la fortuna de que empecé a desenvolverme y encontré gente que igual me entendió, pero también encontré mucha gente que me puso el zapato encima derechamente. Hay que tener mucho carácter, hay muchos momentos muy frustrantes, vi muchas peleas, vi muchas discusiones, vi muchos momentos en que vi profesionales llorando, por supuesto, porque no daban más de la angustia, de la ansiedad, no daban más de la presión. He visto arquitectos llorando después de que se les ha roto algún encofrado, por no saber ellos supervisar adecuadamente el cumplimiento de ciertos requisitos, sobre todo estructurales. Han pasado hartos cagazos en construcción, hartas cosas, y hay mucho estrés. Así que uno de los consejos es siempre preguntar. Siempre cuando tú vayas a algún trabajo que no sepas, pregunta. Siempre. Es 1000 veces mejor quedar como pollo, por así decirlo, por preguntar algo, pero mandarse el cagazo es terriblemente peor. Terriblemente peor. Así que nada, siempre preguntar. Siempre las dudas, acá, adelante. Siempre. Es el mejor consejo que alguien les va a poder dar. Y no es que yo tenga muchos años de trayectoria, para nada. Estoy salido hace poquito. ¿Ya? Bueno, nos enfrentábamos a esto. Aquí tenemos una foto ya supervisando, ya llevamos un par de semanas andando. Y claro, ocupándote de cada vez más cosas. Cada vez te empiezan a echar más cositas encima. Después empiezas a correr con los planos. Te pasan los planos y tú tienes que supervisar que eso se cumpla bien en obra. Entonces yo tenía que agarrar esos planos de luminarias y trazar las luminarias en el piso, luego trazarlas a techo, cómo trasladar este dibujo a la planta real. Es un desafío también. Y eso fue lo que me tocó a mí, me tocó una suerte como de supervisión y trazado. Hay muchas empresas que son muy pequeñas, son contratistas y te va a tocar hacer de todo un poco. Si la empresa es lo suficientemente grande, a lo mejor tu rol va a ser más delimitado, pero en las contratistas tú haces todo. Tienes que participar en todas las áreas. A mí me tocó participar en trazados, participar en construcción de tabiquería, pisos, cielos, muros. Me tocó participar en iluminación, en electricidad, gafitería, de todo, básicamente todo. Y este era un plano tipo de la obra de allá de Cencosud, que esto se finalizó hace un montón de tiempo. Y claro, aquí teníamos que trazar estos puntitos rojos, los cuadritos y todo esto eran las luminarias que se esperaban para estas oficinas. Pero teníamos que nosotros marcar esto en cielo. Entonces, ¿cómo tú dices, chuta? ¿Cómo lo marco de acá al cielo? O sea, si tomas la medida de cada uno de estos puntitos acá en el plano y sacas la escala y ya, listo, marcaste uno, pero te quedan, ¿cuánto? 100 más. También hay muchas formas o sea, hay formas de hacer el trabajo más eficiente y esas formas muchas veces la universidad no te las enseña. Entonces aquí tienes que empezar a ingeniártelas. Y muchas veces tú pides ayuda y hay algún maestro que ya sabe hacer eso. Entonces, también por mucho mantener humildad, preguntar, siempre hay gente que va a saber hacer las cosas. Tratar de hacerlo todo solo no es lo más adecuado. Así que también, siempre, preguntar. Y esto lo voy a decir muy insistentemente. Me hice cargo de hartas cosas. Ya con el tiempo empecé a tener más responsabilidades. Me hice cargo claramente supervisaba los niveles, los plomos que le llama uno, que todas las estructuras estén bien alineadas, que estén parejitas, que todo está acorde a los planos, acorde a los requisitos, la normativa, y vamos a empezar a darnos cuenta de que es posible pasar de la obra, que a veces parece eterna, a una oficina ya terminada, mucho más bonita, con todas sus especialidades bien terminadas, las terminaciones bien rematadas, digo, luego los mobiliarios y todas esas cosas. Al final uno ve un poco, es la recompensa del trabajo terminado. Después, otra de las responsabilidades, aquí por consejo del profesor Agustín,
cuando yo salí de la carrera, ya tenía mi licencia de conducir. Me dijo, saca tu licencia, saca tu licencia. Le hice caso, saqué mi licencia de conducir y eso aumentó mis probabilidades de conseguir pega, porque en muchos lugares necesitan a alguien que tenga licencia para poder pasarte un vehículo, y si no tienes la licencia, listo, eres un candidato al que van a descartar. Entonces también pasa un poco eso, hay que tratar de aumentar las probabilidades de conseguir trabajo. ¿Y cómo lo hago? Convirtiéndome en un mejor candidato. Eso pasa también. Es necesario tenerlo en consideración, asesorarse con alguien que sepa, es importante. Me pasaron la camioneta de la empresa, por eso les puse esta foto aquí. Andaba, no me acuerdo dónde estoy, me parece que era... eso era rumbo, camino a la playa, me parece que era, había una Copec por ahí. Pero también era como un momentito en el que me dio un stop después de manejar, porque claro, yo no tenía vehículo, no manejaba, pero empecé a manejar con el vehículo de la empresa. Y hacerte cargo de un vehículo que no es tuyo es otra presión más. Es mucha presión, porque estáis recién trabajando, o sea, no tení una base económica sólida, a no ser que vengas de una familia con hartos recursos, pero estáis trabajando porque necesitáis lucas. Entonces imagínate, si llegáis a pitearte algún vehículo, qué sé yo, alguna cosa así, es una responsabilidad muy grande. ¿Estáis? Y hay que tener los pantalones bien puestos para empezar a asumir esas responsabilidades, para decir, no, yo me hago cargo. ¿Sí? Y yo aprendí desde mis primeros trabajos a decir esto, o sea, yo me hago cargo, o sea, tener los pantalones bien puestos y convertirte en un profesional confiable. Y esto es difícil, convertirte en una persona confiable, o sea, que te digan, voy a hacerme cargo, y efectivamente, esa persona se hizo cargo. La confiabilidad que tú puedas ofrecer como profesional es invaluable. Porque profesionales hoy en día hay muchos. Hay muchos gallos titulados, hay muchos gallos letrados, muchos gallos con estudios. Pero ¿puedes confiar en ellos? Y eso genera una gran diferencia en el campo laboral. Bueno, proyectos, sacamos un montón de cositas de todo un poco. Pisos, tenemos acá unas oficinas en Ciudad Empresarial. Teníamos que colocar los pisos, hacer electricidad, hacer un montón de cosas, así que vimos arriba, abajo se ve ya más terminadito, y ahí lo entregamos así. Ese era el requisito y se cumplió. Pisos también, muchas renovaciones de pisos, en baños, en este caso el de abajo, a la derecha es un CESFAM. También tenemos, no sé, entradas de autos. Muchas, como éramos contratistas, no eran obras grandes. Ya en este caso era una entrada de auto, un sector de cocina en oficina, la pintura de una casa, y como contratista te tocan obras chicas. A otras veces tú caes en otra empresa, te van a tocar obras más grandes, pero la construcción tiene de todo. Y todo es experiencia. Una frase que me dijo un colega de los H es que el circo pobre enseña más. Y eso también tiene mucho. También aprendes un poco a administrarte, aprendes a economizar, a darle un buen uso a los recursos, hasta la benzina que te gastas también. O sea, considerar mejores rutas, mejores traslados, conocer mejores lugares donde comprar materiales a menor precio. Aprendes un montón de cosas. Y después, como era yo el que andaba en la camioneta, me tocaba a mí cargar los materiales. O sea, hoy en día aprendí muy bien y sé bastante bien cargar un vehículo, amarrar bien las cosas, porque también, o sea, me pasó en algún momento, recuerdo, que iba trasladando eran unas planchas de 3.6 metros, 3 metros 60, en la camioneta, y no las amarré bien, y no tenía súper poca experiencia. Y de repente voy bastante rápido cruzando un paso sobre nivel, y siento un ruido. Y chuta, me perseguí caleta, decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me hice a la orilla, me detuve, y claro, no amarré bien la plancha y se me dobló, y no, terrible. Entonces pasan cuestiones, se te caen cosas, los accidentes pasan, o incidentes que dan paso a accidentes pasan, y eso uno lo va aprendiendo. Empezamos también a tener un proyecto un poquito más grande, oficinas, eran habilitaciones de oficinas, en algunos casos eran mantenciones. Por ejemplo, en Nardián tuvimos que desmontar muchas cosas, pintar y volver a montar cosas. Así que mucha de la pega ya estaba hecha, y en algunos casos tuvimos que hacer todo desde cero.
Y aquí se genera como un punto quiebre en lo que es mi carrera profesional, porque aquí me pidieron que usara un programa para levantar un modelo 3D. Y este fue uno de los primeros modelos que hice, que eran unas oficinas de Salfa Gestión en Las Condes. Y por fuerza mayor, por requisito del trabajo, tuve que aprender esto y de a poquito me metí y aprendí a usar un software con un computador bien antiguo que tenía. Y me pareció un descubrimiento, porque para mí esto era algo desconocido. Entonces, bueno, terminé el primer trabajo y eso, se cierra como este ciclo antes de la pandemia. O sea, no terminó mi ciclo laboral, pero llegó la pandemia y eso también tiene otras consecuencias. ¿Qué más? Bueno, efectos inmediatos, por supuesto que tuvo. Se acabó la pega, derechamente, o sea, la construcción y todo el mundo se fue al encierro. Nos pegó a todos de forma diferente. ¿Ya? Sin embargo, siempre he sido, me considero bueno para pegar, de todo tipo, o sea, si sale trabajo, tienes que aprovecharlo. Ya hay mucha gente que no tiene trabajo, y uno tiene que aprovechar las oportunidades. Yo creo que una de las cosas que también un poco caracteriza al estudiante chino es saber aprovechar las oportunidades y los medios que tiene. Entonces, mi jefe en ese entonces me comentó a mí, me dijo, oye, mira, ¿sabes qué? No tenemos pega. Definitivamente. Nos fuimos, no nos está yendo bien, me quedé sin trabajo, pero tengo un amigo que tiene una empresa de telecomunicaciones. Te puedo mandar con él mientras dure la pandemia, él te va a emplear de otra forma, qué sé yo. La cosa es que, bueno, me hice técnico de Entel durante unos meses, porque la construcción, horrible, estaba todo mal. Así que durante la pandemia no dejé de trabajar. De hecho, recibí otra clase de presión, porque mientras yo sentía que la gente estaba segura en sus casas, yo andaba afuera con el riesgo de contagio, arriba de las camionetas, haciéndome cargo de otro vehículo, de otra empresa. Con esa persona yo tenía menos confianza aún, entonces era más presión. Andaba día y noche en esa camioneta con muchas herramientas y equipos caros, haciéndome cargo yo de eso. O sea, volvíamos a tener más responsabilidades todavía. Y la pandemia siguió siendo un foco de estrés, siguió, no sé, había mucha presión. Yo sentía mucha presión sobre mí, pero yo no había hecho esto antes. Sin embargo, dije, chuta, hay que hacerlo, hay que aprender. Entonces, bueno, aquí están en esta foto en las bodegas que están ubicadas en Lampa. Nosotros nos aprovisionábamos aquí cada semana. Andábamos en estas camionetas blancas, yo era instalador de internet, telefonía, de cable. Y esta foto es un Sat Finder, es un dispositivo que nosotros utilizábamos para medir la intensidad de señal con estas antenas. Nosotros girábamos las antenitas y íbamos viendo con el Sat Finder, y cuando encontrábamos la señal, el dispositivo emitía un sonido y ya listo, y dejaba la instalación hecha. ¿Ya? Eso también duró unos meses, fue bien estresante, me contagié de COVID. La pandemia llegó acá en marzo del 2020 y yo me contagié en mayo-junio. Así que había mucho miedo, mucha inseguridad. Yo ese día que sabía que me contagié, porque del trabajo me pasé a un CESFAM, me parece, y no quería llegar a la casa. Estaba el tema de las residencias sanitarias, ¿no? Estaba la escoba. Así que fue bien difícil. También esto te merma mucho la salud mental. O sea, yo me sentía súper perdido porque yo dije, chuta, ¿qué pasó con mi área, con la construcción? Estaba siendo empleado por otro gallo que era mucho más exigente. O sea, trabajaba de 9 a 9, cargando cosas arriba de los techos de gente que no conocía, con esa exigencia. O sea, tenéis que dejar la instalación buena, tenéis que aprender cosas nuevas, y muchas veces el cambio, el aprender cosas nuevas también es una presión. Había muchas cosas y muchas veces no tenías mucho en quién apoyarte. Llegáis cansado, llegáis chato, entonces no te dais cuenta, y el estrés está ahí constante. La salud mental sufre, se resiente bastante. Después de esto, bueno, pasaron varios meses, le di una nueva oportunidad, la construcción se reactivó un poquito, empezaron a trabajar con protocolo COVID y todo el tema, y le di otra oportunidad como a la construcción.
empecé a trabajar en un proyecto en Algarrobo, con GEDEC, que era mi primer empleador. Empezamos a trabajar en Algarrobo y el proyecto fracasó. Era un proyecto bien bueno, pero fracasó, yo creo que entre todas las cosas por inexperiencia. Y finalmente dije, chuta, ya no puedo seguir acá. O sea, vengo ya de varias cosas que no han sido tan buenas. Así que me quise dar un tiempo, renuncié y, y quería darme un espacio, quería darme un tiempo. Porque no estaba bien. La vida laboral tampoco es tan fácil. Yo diría que es tan difícil como la vida universitaria, solo que tiene cosas diferentes. Y aquí termina el tema de la pandemia. Si es que alguien tiene alguna preguntita, también, todo es bienvenido. Había un chat delante, no sé si ¿Ya? no sé si la viste, decía, preguntaron Uy, delante. mira, Sí, ahí hay unas preguntas en el chat. No sé si las y logras mira, ver. Benjamín es nuestro participante Sí. estrella. Dice, quiero Ah, descubrir más de la construcción porque hay muchos oficios que no conozco no, como mira, más abajo, ecotrabajo. esa Y ya se la dice, había. consejo para poder adquirir experiencia. Mira, aquí hay un puro consejo y es ser valiente. Al final esto va mucho de atreverse a las cosas. Si te fijas, o sea, me metí a trabajar al tiro, o sea, mandé un currículum esa vez sin ninguna expectativa de encontrar trabajo. Y encontré trabajo, que hasta que me llamaron y me dijeron, oye, ¿va? Y dije, ya, pues, podría haber dicho que no, podría haber dicho, no sé, lo voy a pensar. Y sin saber nada, te lanzas. Entonces, como que la moraleja es lanzarse sin importar nada. Lo peor que puede pasar es que no te resulte o que te digan que no y listo, y si no te lo permites, eso ya lo tienes. Así que es eh, atreverse a aprender cosas. Yo creo que eso es bastante difícil, pero es como lo único que se requiere. ¿Cachai? Son varias pegas, he trabajado en hartas cosas más que en realidad no, para este efecto no son relevantes, pero sí es atreverse y ser valiente. Yo creo que eso es todo. Y no te digo valiente de no tener miedo, sino que con el miedo, trabajarlo. Saber que tienes miedo a algo, saber que te sientes inseguro, pero enfrentarlo. Yo creo que yo creo que es el mejor consejo que puedo dar. El miedo está ahí siempre, la inseguridad va a estar ahí siempre. Eh, Puedes tratar de combatirlo, puedes tratar de acallar esos sentimientos de muchas formas, pero lo mejor es atreverse igual. Después tú vas aprendiendo que si te atreves, así como muchas cosas van a fallar, muchas cosas también te van a resultar. Y eso genera un reforzamiento positivo y vas a poder ir logrando más cosas todavía. Y para adquirir experiencia es eso. Eso yo creo que es mi mejor consejo, mi humilde consejo. ¿Hay más preguntas? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta hasta el momento lo que llevamos? Por Yo quiero, supuesto. me gustaría felicitarte, Ariel, por tu optimismo y creer en ti. Yo creo que es la base para que una persona salga adelante. Pueden haber muchas tempestades, pero cuando crees en ti y que de alguna manera lo vas a lograr, porque comenzaste tu exposición, que pasaste hambre, frío, por muchas turbulencias y a pesar de algunas caídas, te volviste a levantar y te volviste a animar y, y, y te encontraste en el camino con otro tipo de personas. Y lo importante Y es que valoraste esa amistad y la cuidaste. Y sí, ese mira, me encontré es la clave. con muchas personas de las que yo elegí aprender. Yo me he encontrado con muchos trabajadores que se enemistan y ven competencia en todas partes, pero yo fui un poquito más colaborativo y fui un poco más humilde también. Y mi chapa es la de aprender de alguien. O sea, nunca me vas a mí ver que me las sé todas, no me vas a ver nunca en ese semblante. Entonces yo creo que la sencillez también hace que tú aprendas mucho, te convierte en un mejor profesional.
te abre las puertas a muchas otras cosas. O sea, imagínate, yo renuncié a esa empresa, pero hasta el día de hoy yo soy amigo del dueño de esa empresa, ¿cachai? Lo llamo por teléfono, tenemos mucha confianza, estamos ahí, decimos, entre nosotros, no sé, tenemos confianza, le digo, puta, bueno, no sé, si sale alguna pega, avísame, qué sé yo, estamos, o juntémonos a almorzar, qué sé yo, uno se hace de colegas. El mundo de la construcción no es tan grande como uno piensa, uno a veces se encuentra con gente. Entonces, es vital forjar buenas relaciones. Eso es muy importante porque uno se va a volver a encontrar con la gente. No es bueno enemistarse, no es bueno generar rivalidades, y eso parte de uno, parte de cómo uno tome las cosas. Y otra cosita, muy importante, no tomarse las cosas personales. Eso es parte de nuestra cultura, yo creo que es una de las malas cosas que tiene nuestra cultura, que si a ti te dicen, oye, este trabajo está mal hecho, tú te lo tomas personal, y me pasa con gente, o sea, tú le dices, este trabajo está hecho un desastre, y la gente se te ofende, se genera un mal ambiente, un mal trato, entonces dar la instancia a que otras personas sean directas y que te digan cosas que te van a ayudar a mejorar, eso también es importante, no tomarse las cosas personales y tratar de mejorar en la medida de lo posible. ¿Ya? Bueno, continuemos, vamos con otra rondita. Bueno, aquí yo creo que ya empieza una cosa que a mí me gusta más. Salí como de esta parte súper difícil, fue una época muy difícil, y me encontré conmigo mismo, porque no tenía pega, tenía mucho tiempo libre, y aquí empiezan como las primeras ideas para crear mi empresa. Entre todo eso, mucho apoyo de mi círculo de construcción, mucha gente que eligió creer en mí, sobre todo profesores de la universidad, el profesor Agustín, que está aquí, la profesora Camila, que hoy en día es la directora de carrera. Ellos eligieron creer en mí, y yo creo que esto es un poco lo que se genera. Imagínate, con que tú puedas creer en alguien, se genera algo súper poderoso. Prosigo. Bueno, paso por algunas cosas acá, de dónde me inspiré, qué cosas aprendí, la creación de esta empresa, Construye BIM, la difusión de esa empresa, porque también hay un montón de cositas, algo de administración, que es una pincelada, proyectos que haya hecho, no todos, por supuesto, pero también hay algunos los más destacables, y la actualidad. ¿Sí? Y esto lo vamos a pasar un poquito más rápido. Bueno, partí de los modelos, de ese modelo que creé de Salfa, entré a estas cosas. En las bodegas, mientras trabajaba para Entel, fui como fijándome, o sea, fui observando, de a poquito refinando mi capacidad de observación, y fui generando algunas cosas. Ya había aprendido a utilizar ArchiCAD, y me valí de esa herramienta para crear algunas cositas bien sencillas. Imagínate, estos son renders, y yo creo que algunos de estos renders actualmente, no sé, se te muere, le da un infarto a un arquitecto que vea esto, porque es realmente muy principiante. Ya, era muy incipiente. Pero en ese entonces para mí fue una revolución, ¿cachai? Yo no sabía lo que era esto, no sabía nada. Los arquitectos sí lo tienen muy naturalizado, pero yo no tenía idea. Y estas fueron algunas cosas. O sea, las bodegas de Entel que hice, levanté como un modelito acá, en la imagen de la derecha, estas eran las bodegas de Lampa. Me dediqué como a tomar medidas y cosas así, y todo eso lo metí en el papel, y del papel lo pasé al computador, y empecé a lograr que se viera con colores, con textura, le puse una imagen de un cielo detrás, o sea, yo en ese sentido, en ese tiempo, cuando logré esto, dije, wow, nunca pensé que iba a lograr algo así. Y si seguimos, ¿qué más puede hacerse? Veamos. Y empecé a probar con más modelos, más cosas, planos por acá, planos por allá, y empecé a aprender de otras cosas. Entonces, me inspiré, encontré mucha inspiración en esto, encontré muchas ganas de hacer cosas, y empecé a aprender. Y aquí tengo una muestra de algunos de los software que manejo. Obviamente, no empecé a aprenderlos todos a la vez, ¿ya? Hay un montón de cosas, los agrupé. Los que tenemos acá son los que ocupo para BIM, ¿ya? Que tenemos aquí ArchiCAD, AutoCAD, Revit, Dynamo, un montón de cosas. Esos son los software que yo aprendí. No todos, por supuesto. O sea, hoy en día los sé ocupar, pero al principio partí, no sé, con ArchiCAD, AutoCAD, y solamente esos dos. Los demás, hay algunos de acá que sigo aprendiendo hasta el día de hoy. Hay otros que ya los tengo bastante más dominados.
y tuve que hacerlo así, porque si quería crear mi empresa tenía que hacer todo yo. ¿No? O sea, no tenéis lucas y queréis crear algo, tenés que hacerlo tú. No puedes contratar a alguien, no tienes los recursos. Aprendí entonces de acá software de BIM, ¿ya? Hay varios software de acá, algunos que son para dibujo 2D como AutoCAD, preferentemente, y los que ya empiezan a hacer de BIM, que Revit, ArchiCAD, Dynamo, Fusion 360, Navis, que son software que ya trabajan con modelos tridimensionales, cada uno con sus propios usos, te ayudan a crear geometrías, tú empiezas a crear muros, puertas, ventanas, techos, y empiezas ya con eso a crear geometrías básicas para tus proyectos. Y de esos proyectos, de esos modelos 3D, tú empiezas a sacar planos, vistas, un montón de cosas. Luego aprendí acá lo que es esta parte que es de edición, que es After Effects, Premiere, que son software que aún estoy aprendiendo, pero mastericé muy bien Photoshop, Sony Vegas e Illustrator, que eran software para crear cosas, porque el software BIM a mí no me servía para poder editar mi publicidad, tuve que empezar a publicitarme yo mismo. ¿Y cómo lo hice? Aprendiendo estos software que eran de edición. Entonces editaba yo mi publicidad, empecé a trabajar con mis paletas de colores, con mis cosas, empecé a crear muy desde cero. Aprendí otros software que son los que están acá abajo, que estos software son más de renderización, para las visualizaciones realistas, para convertir modelos 3D en un producto ya más acabado, tuve que aprender estos otros. Por ejemplo, hay algunos que todavía estoy aprendiendo y otros que también ya domino bastante bien, como Lumion, Unreal Engine, estoy todavía en mucho aprendizaje, muy completo. Enscape es muy sencillo, yo creo que este es uno de mis favoritos. Enscape es muy recomendable para alguien que está partiendo. Twinmotion también. Y bueno, por otro lado, aprendí otras cosas que estos que están acá abajo de Arduino, Android Studio y Visual Studio Code son herramientas de programación. También aprender un poquito a programar y aprender la lógica detrás es súper interesante y me ha sido muy útil también. Hoy en día estoy trabajando con Dynamo, que es otra herramienta, es BIM, pero con programación. Entonces nosotros programamos, hacemos comandos por pantalla y que esos comandos te hagan la modelación automática. Entonces empezamos a automatizar procesos. Y eso también lo podemos ver a lo mejor más adelante. ¿Ya? Vamos a continuar. Estos son algunos de los software, hay otros todavía. Y finalmente, con el conocimiento, empecé a crear mi material y a crear mi empresa llamada Construye BIM. ¿Ya? Era ya el concepto, o sea, yo ya me había encantado con esto, yo ya me había decidido por un nombre, por una identidad, y de a poco estaba definiendo qué es lo que iba a hacer. O sea, tienes que definir primero tu público objetivo, tu cliente objetivo, definir cuáles son las necesidades de ese cliente objetivo y cómo las vas a resolver, y qué es lo que le vas a ofrecer al mercado. Y es un mundo. O sea, descubres otra faceta de ti mismo, porque esto es tu identidad, esto eres tú. Bueno, la difusión es muy sencillo. Aquí no puse nada más porque no tengo, aquí, ¿qué más voy a agregar? O sea, si me quieren encontrar, busquen Construye BIM en alguna de estas plataformas, lo van a encontrar. En algunas tengo más contenido que en otros. Comprenderán que esto no es mucho trabajo, es harto tiempo. Si tú quieres crear algo así, de verdad que tienes que estar 24/7. Y además para la página web, o sea, construir un canal de YouTube, mantener la cuestión activa, crear los perfiles en Facebook, Instagram, LinkedIn y mantenerlos activos, no, es una locura. Así que imagínate, si además de esto tuviera otros medios, sería distinto. No, es difícil. O sea, ya a esta altura estáis de diseñador, de community manager, de administrador, de publicista, de todo. Sí, de todo. Es que tienes que hacerlo todo tú, porque si no tienes Sí, los claro, recursos. claro. Yo no tenía las lucas para contratarme un community manager y decirle, mira, tenme Sí, por supuesto. 3 publicaciones diarias Sí, en cada recuerdo, plataforma. sí, me acuerdo cómo era. Entonces, no, olvídate, te volvís loco. Entonces, aprendí diseño gráfico, aprendí sobre teoría del color, cómo diseñar cada cosa, cómo generar una identidad. Y eso más las herramientas de ventas que había aprendido también aquí con el profesor Agustín, aplicando un poquito de cada cosa. ¿Ya? Bueno, ahora la parte un poquito más técnica, ¿ya? De cómo se genera una empresa, o por lo menos cómo lo hice yo en mi experiencia. Y tenemos algunas cosas aquí bien indicativas, ¿ya? Lo primero parte aquí del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo,
ya que a partir de este ministerio se genera la iniciativa de Tu Empresa en un Día. Tu Empresa en un Día es un programa creado por este ministerio para crear, ¿cómo se dice el nombre? Bien puesto el nombre, para crear tu empresa en un día, ¿ya? O aproximadamente, a lo mejor a veces creo que dura hasta 2, no sé. Tú te metes a la página web de Tu Empresa en un Día y salen todos los pasos para que tú puedas registrarte como empresa, tú puedas constituirte como persona jurídica bajo una de las categorías. Existen muchos tipos de empresas, están la sociedad anónima, abierta, cerrada, me parece. Está la sociedad por acciones, están las IRL, están las sociedades limitadas, hay varios tipos de empresas, y sale ahí cada uno de esos perfiles y cómo se adaptan a tus necesidades. Constituyes tu empresa, hoy en día es todo en línea, lo haces en línea. Tú te constituyes como empresa, esto no tiene ningún costo, y recibes tu PDF, el PDF con la constitución de la empresa. Entonces tú tienes tu empresa constituida, se te asigna un número de RUT de empresa, 76 o 77 millones, por ahí, y ya tienes tu empresa. Y uno dice, ¿puedo empezar a producir? Todavía no, hay que, más o menos, bueno, cálmate un poco. Viene después el servicio de impuestos internos. Y sí, esta parte a lo mejor no es tan amigable, porque el servicio de impuestos internos no tiene fama de ser amigable con el usuario. Tenemos que empezar a tributar. Claro, si vas a empezar a producir y vas a empezar a tener ingresos, el Estado te va a decir, venga, 19%, por favor. Así que tienes que tributar. ¿Y cómo se hace eso? Una vez que tu empresa ya está constituida, te vas al servicio de impuestos internos y haces la iniciación de actividades relativa a ese RUT de empresa. Entonces ya ahí recién vas a poder emitir boletas o facturas y empezar a llevar la contabilidad de tu empresa. Pero imagínate, tú ya con todo lo que estaba haciendo, mi publicidad, generando mis modelos, generando todo, no me iba a meter a ser contador, olvídate. Así que lo del servicio de impuestos internos ya es otro campo. Me he apoyado en otras personas que sean más expertas en esa área, porque y además no me entretiene. ¿Ya? Otras cosas adicionales, está Nick Chile, que si tú quieres montar tu dominio web, o sea, el .cl, por ejemplo, en mi caso, construyebin.cl, ese nombre de página web, tú tienes que comprarlo en nick.cl. Tú te metes a nick.cl y tú puedes registrar tu dominio. Tú lo vas a crear, así como existe usage.cl, como existen un montón de páginas terminadas en .cl, están registradas en nick. Tú entras y verificas si está ocupado tu nombre o no. Y eso también, porque tener presencia web es muy importante hoy en día. Es muy importante. O sea, para cualquier cosa tú pescas tu teléfono, te metes a la página y imagínate, si tú buscas una empresa que no tiene presencia en la web, no existes. Esta ahí es una parte como para formalizar sobre todo. Así que importante también el dominio web. Bueno, a partir de eso tú ya tienes el nombre comprado, pero tienes solo el nombre, nada más. Y uno dice, ya, ¿y con eso tengo la página web? No, no tienes página. Tienes que diseñar tu página. ¿Y cómo? Buena suerte. Tienes que contratar a alguien que lo sepa hacer. Hay empresas que se dedican a la creación de páginas web. Y además, tienes que contratar un hosting. ¿Y qué es el hosting? El hosting es un arriendo de servidor donde va a estar alojada tu página web. Porque, te imaginas, tú te metes a una página web, entras, la página web está disponible, pero son datos que tú tienes que acceder desde algún lugar. Y ese lugar está en alguna computadora gigante, que se yo, encendida en algún lugar. Y eso está consumiendo recursos. Entonces estos servidores se arriendan y te dicen, ya, yo guardo en mi memoria tu página web y mantengo los servidores andando 24/7 para que cuando una persona se meta, tu página esté ahí en línea y te lo garantiza. Entonces tuve que contratar un hosting, tuve que pagar mi dominio, tuve que iniciar las actividades después de que constituí la empresa. ¿Y qué más? Bueno, no tenía lucas, así que el diseño de la web también lo hice yo. Así que hoy no te digo, sí, ha sido un recorrido gigante. Y luego de eso, quise constituir mi marca. Dije ya, o sea, hay mucha pega detrás de esto para que alguien llegue y me robe la idea. Así que fui a la INAPI y me registré como marca, y esto es altamente recomendado si tu marca es tu identidad. En este caso, Construye Bien es mi identidad. Yo elegí que esa sea mi identidad, así que es importante tener el registro en la INAPI
que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, importantísimo. También te metes a la web de INAPI y salen todos los pasos para registrar tu marca o patente y lo que tienes que pagar después según las coberturas que tú quieres tener. ¿Ya? Aparte, tenemos dos entidades acá que te pueden brindar apoyo, ya seas empresario o no, ¿cachai? En este caso Sense, para empleabilidad y capacitación. Sense cuenta con hartos programas y muchos cursos de capacitación. Es altamente recomendado ir a Sense, meterse en los cursos que hay o ver cuáles son los que te pueden apoyar, porque hay un montón de cursos que pueden aumentar tu productividad o hacerte conseguir un mejor empleo incluso, o brindarte otras competencias. Corfo también, Corfo es similar. La diferencia un poco con Corfo es que Corfo genera más fondos concursables. Lo de Sense es más capacitación, pero Corfo tiene fondos concursables. Corfo puede ponerte lucas si es que tú demuestras que tu empresa, tu producto, tu servicio es viable. Y además tiene muchos cursos de capacitación. Yo creo que con manejar un poco de estos 7 elementos por pantalla, yo creo que estás más que dado para empezar a tener ya las primeras ideas y empezar a constituir tu empresa, si es que eso es lo que deseas. ¿Por qué? Porque con la carrera que sea que tú estudies, puedes constituirte como empresa y empezar a producir, empezar a ofrecer tus servicios. Y yo quería ofrecer mis servicios. Así que esto es la parte como de administración, a lo mejor es un poquito más latera, pero creo que es muy necesario a la hora de incursionar y a la hora de emprender, porque el emprendimiento en Chile es por lo general irregular, o sea, no está formalizado, pero si lo formalizas, tienes la ventaja de que puedes tener muchos más clientes por un tema de seriedad. Hay muchas empresas que necesitan su factura y si tu emprendimiento no les entrega factura, simplemente van a pasar de ti. Entonces, es eso. Y ahora empezamos con los proyectos. Y esta parte es más visual. Los proyectos. Bueno, hice el gimnasio municipal de Algarrobo. Teníamos el gimnasio original, que era este, que lo visitamos acá. Y me aproveché de esta foto para generar una geometría tridimensional y empezar a utilizar ya mis primeros conocimientos en BIM con esto. Porque ya era algo que me entretenía mucho. Me entretenía mucho lo que era BIM. Así que aquí generamos algunas visualizaciones a partir de algunas plantas y esto lo entregamos como propuesta a la Municipalidad de Algarrobo. Antes de que el proyecto fracasara, por supuesto, por otras causas. Así que fue uno de mis primeros proyectos. Después empecé con cositas como esta. Algunas casas, cosas bien rudimentarias. Estas eran como las primeras cosas que hice. Entonces empezaba yo a utilizar herramientas, a aprender a utilizar cierto software, y la forma de aprender a usarlo es esto. O sea, tú empiezas con cosas sencillas y de ahí en adelante. Esta fue una casa que hice para un cliente que estaban construyendo en Papudo y querían tener una vista más avanzada. Así que generé un modelo 3D y a partir de eso generé un par de renders que son los que se ven aquí. Después empecé a meter un poco más de cosas. O sea, si se ven acá, no tenemos un emplazamiento muy definido. Está como en la nada. Pero aquí ya tenemos un emplazamiento. O sea, tenemos como un bosque, qué sé yo, teníamos algo más que acompaña la ilustración. Entonces, distinto. Todavía, por supuesto, faltan muchas cosas por mejorar, pero ya es algo. Empezamos a tener ciertos acabados, reflejos de cristales, acompañamiento, árboles, tenemos mucho lo que es el emplazamiento y de a poco a meterle un poquito más de texturas, césped, etc. Y así empecé a incursionar, o sea, empecé a probar distintas opciones, otros software también, algunas conversiones de prueba, porque no tienes las lucas para pagar las licencias que cuestan estos software, olvídate. No tenía lucas para pagar una página web, olvídate que tengo las lucas para pagar licencias de Netscape, así que me usé la versión de prueba y la aproveché todo lo que pude esos 15 días. ¿Qué más? Empezamos después a avanzar un poquito más, o sea, ya de tener modelos rudimentarios, con los semanas y meses de entrenamiento, empecé a pasar un poquito más al interiorismo. Empezamos a convertir modelos geométricos básicos en cocinas. Tenemos aquí una cocina, por ejemplo. Tenemos un segundo piso
hecho a la medida del cliente, con algunas barandillas de la zona de escalera que dan hacia una sala de estar en el segundo piso. Y añadiendo otros detalles, añadiendo mobiliario, texturas de piso, añadiendo mesa, decoración. Entonces empezamos a ponernos más detallistas y todo esto mucho, mucho tiempo de desarrollo, pero cuando te entretiene se te va el tiempo y no te das cuenta. Y ahí empezamos como a mejorar la mano, por supuesto, empezamos a adquirir habilidades. Y como en todo, o sea, si tú te dedicas en la construcción a la electricidad, después vas a ser un mejor eléctrico. A mí me pasa con el área de la modelación 3D. Por supuesto que aquí estaba como modelador 3D, sin entender de lleno todavía el concepto de BIM, que es bastante más extenso, mucho más integrado. Luego de eso empecé a probar con las luces artificiales y a pasar a los renders nocturnos. Aquí tenemos, a partir de este modelo de casa, hecho en Revit, empecé a generar renders de noche, que los renders de noche igual tienen dificultad porque tienes que saber calibrar mucho la iluminación. Entonces tuve el tiempo, me dediqué a jugar con iluminación. Al principio algunos modelos me salían un poco quemaditos, un poco con exceso de blanco, otros con tonalidades oscuras muy parejas y un montón de deficiencias que uno las va detectando con el tiempo, con la experiencia. Y también se van empleando mejor las texturas, o sea, las maderas, uno les da como la terminación, el barnizado. Vas aprendiendo cómo utilizar el motor de render y cómo utilizar el motor de cálculo de iluminación que tienen estos software. En este caso, estas fueron hechas con Lumion. Y acá, ¿qué tenemos acá? Les tengo un videito. No me acuerdo de qué video fue el que puse acá. Pero veamos. Ah, y así este video era... Oye, Ariel, increíble el avance que has tenido. Yo me acuerdo de las primeras renderizaciones que hiciste de una casa, que le ponías un arbolito y le cambiabas el material de la fachada. Sí, por supuesto. Aquí ya se ve el uso de las cámaras, el uso de la renderización para video, el uso de la postproducción, la iluminación y por supuesto con una... Bueno, el video obviamente está súper pixelado, pero si no, PowerPoint no me lo levanta.
y el uso de la iluminación exterior, luces y sombras, a veces se queman un Sí. poquito algunas cosas, pero bueno, se va consiguiendo el avance de a poco con la práctica. Después uno aprende a hacer los ciclos de día a noche, y etcétera, de cosas. Y también por la postproducción, me inventé yo mismo mis títulos, mis cosas, mis Sí, logos, disculpa, todo. hay una pregunta acá que están haciendo, ¿ah? Ya, Sí. mira, El sí, autoaprendizaje. el autoaprendizaje es vital. Eh, yo creo que ser autodidacta es algo muy, muy apreciado en el mundo profesional, porque no te voy a mentir, o sea, esto a mí la universidad no me lo enseñó, o sea, la universidad no tiene un curso de rendering ni de modelación 3D. Por eso te digo, la carrera va a ser tan buena como lo quieras hacer tú, porque la carrera te da la base, te dice, mira, todo esto puedes hacer tú tienes que elegir. Y como la vida es de tomar decisiones, estoy aquí, especializándome en BIM cada día más, aprendiendo cosas nuevas, pero eso al final es un costo-oportunidad. O sea, como hago esto, no puedo hacer lo otro, y tienes que tomar decisiones. Entonces, como estoy acá, no puedo estar en obra, o no puedo estar en obras viales, qué sé yo, no puedo estar en el sur construyendo un puente. Tienes que tomar decisiones, y en lo posible, ojalá que esa decisión tenga que ver con lo que a ti te gusta. Eh, Así que, bueno, esto es lo que a mí me gusta, o sea, descubrí en esto mi verdadera pasión. Y creo que aquí hay un punto bien importante, en descubrir lo que a uno le gusta. Yo creo que eso es algo vital en toda profesión, porque yo hoy día no siento que trabajo, o sea, yo llego acá a jugar con estos modelos, a jugar en el computador, y te pagan por eso. Y eso es algo impresionante, de verdad que impresionante. Nunca pensé llegar a esta instancia. ¿Quién más me habías dicho algo más, Agustino, no? No, no, Bueno, no, si había más el preguntas, tema pero no. del aprendizaje de los modelos. Bueno, sí, sí, por supuesto. O sea, llegó un momento en que me puse a aprender todos esos software, no todos al mismo tiempo, por supuesto, porque son muchos, es una infinidad. Hay algunos que todavía los estoy aprendiendo, de a poquito. Pero con alguna base empecé a practicar. Y sí, la práctica es solo, completamente solo. Pero también, o sea, tienes que ver de dónde apoyarte. O sea, yo también me apoyé de muchos expertos que enseñan en internet, muchos foros, muchos tutoriales en YouTube, mucho trasnoche aprendiendo cosas, porque yo tengo eso, que si no resuelvo algo, no me quedo dormido. Entonces, muchas veces me levanté a las 4:30 de la mañana, no podía dormir y tuve que poner a prueba una idea, y una vez que me resultó, recién ahí la vida me permitió dormir. Y me pasaba mucho eso. La idea es que si uno quiere conseguir algo, no hay excusa que valga, o sea, dale, dale, atrévete. Lo peor que puede pasar es que no te resulte, y si no te resulta, lo vuelvas a intentar al día siguiente. La única forma de lograr y de hacer bien algo es hacerlo mal muchas veces, y mucha gente no lo entiende. Yo he hecho muchos renders muy malos, muchos modelos muy malos también, muchas cosas que me resultaron a medias, pero de ahí partí. Entonces, por eso yo muestro siempre el inicio, muestro siempre lo primero que me resultó. Y son cosas igual relativamente sencillas, pero que dan paso con el aprendizaje y con el tiempo, dan paso a estas otras cosas que ya son un poquito más acabadas. Aquí lo que tengo un proyecto de reciclaje que se hizo para, no me acuerdo si era para los espejos, parece. Que era, claro, como una especie de espacio para contenedores de reciclaje y compactadoras de basura, pero alimentado con paneles solares. Y también, pues, este proyecto hecho en Enscape, o sea, hecho en Revit y renderizado en Enscape. eso es lo último que has hecho. Esto lo hice el año pasado, Ya, pero pero esto es lo que está en la actualidad, tú. no, este proyecto ya lo tengo cerrado. Esto también, mira, este es otro más, eh, que se iba a hacer en Talca, que esto es un emplazamiento. Esto es un loteo de 45 parcelas de 5.000 metros cuadrados que se iban a hacer en Talca, en un camino al interior, no me acuerdo bien. Pero también, pues me pasaron un par de planos, me dijeron, mira, esta es más o menos la idea, y yo le dije, ya, listo, se puede hacer. Así que también, pues me contrataron, y aquí salió un proyecto bien, bien bonito, que se llama Lomas del Maitén, que consiste básicamente en la subdivisión predial. Oye, Ariel, ¿y cómo te ves tú a futuro? ¿Cuál es tu trabajo ideal? ¿A qué dimensión quieres llevar tu empresa?
sabes que no, Miremos hacia adelante mira, un poco. mira, ni siquiera es algo que lo sepa mucho, porque muchas veces vivo como el día a día. O sea, como estoy disfrutando tanto esto, muchas veces me pierdo y dejo de proyectarme tanto. Sé que me gusta lo que estoy haciendo ahora, y mi idea con mi empresa era una idea como bien relajada, para ser sincero. Mi idea con Construye BIM era fundarla para que funcionara recién en 5 años más. Sí, me ¿Por qué? recuerdo. Porque en ese momento no la estaba pasando muy bien. Psicológicamente no estaba muy estable. Y dije, no necesito otra presión más. O sea, si la vida ya te presiona, no necesito presionarme yo solo. Entonces dije, hagamos algo para que resulte en 5 años más. Y 5 años yo creo que es un buen plazo. Entonces me tomé mi tiempo, hice todas mis cositas con calma, y ese plazo debiera cumplirse el 2026, más o menos. Y ya está funcionando. Entonces, creo que hasta el momento he hecho las cosas bien. Ahora, ¿me gustaría que la empresa tuviera más operación y más tamaño? Por supuesto que sí. He hecho como el intento de expandirme. Incluso tuve una practicante, tecnóloga en construcciones también, la Fran, a quien quiero mucho, le tengo mucho aprecio. Y también siempre me dice, oye, deberíamos volver a trabajar juntos, fue muy entretenida la experiencia. Me gustó la experiencia de haber sido yo empleador, porque experimenté los dos frentes. Claro. Entonces, me gusta ser buen empleador, buen pagador sobre todo, que hay mucha gente que aquí, no sé, pues, en Chile sobre todo hay muchos conflictos por lucas. A mí nunca me ha gustado tener conflictos por lucas. Siento que no vale la pena. Y hacer sobre todo la experiencia entretenida. Yo me enfoqué en eso, en hacer las cosas entretenidas. Si uno no se va a divertir en la vida, entonces no sé qué, aquí no. Entonces a mí me gusta eso. Yo mi profesión la hago entretenida. Eh, bueno, esos son los proyectos de construir. Pues, hay más proyectos todavía, pero hay otras cosas entre medio que tenemos que seguir avanzando y ya estamos acercándonos al final. Otra rondita de preguntas. Si es que alguien tiene alguna preguntita, y si no, seguimos avanzando. No tengo idea qué hora es, Agustín, ¿sabes qué hora es? Yo no Sí, tengo... son las 9 de la noche. Me estás, Sí, no te puedo creer. sí, que yo creo que ya podríamos ir Sí, cerrando. mira, No vamos sé. a agilizar esto entonces. Ya, mira, que nadie me había dicho Sí, acá. pues. Bueno, mi trayectoria más profesional acá en la empresa es que ya esto es como mi pega, porque tengo dos pegas. O sea, uno es mi trabajo dependiente, yo trabajo para una empresa. Ahora, de hecho, estoy en la oficina y amablemente me dejaron hacer el webinar desde acá. Entonces, bueno, tengo mi pega dependiente y además mis proyectos con Construye Bien. Esto es un tema de no acabar. Entonces, partí trabajando, la primera pega que encontré, porque creé Construye Bien, pero fíjate que el objetivo en sí mismo no era crear la empresa. Yo creé la empresa pensando en que, chota, si quiero trabajar en BIM, nadie me va a contratar. De partida no soy arquitecto, no soy ingeniero y no tengo experiencia. ¿Cómo lo hago? Fabrico mi propia experiencia. Entonces creé la empresa para tener mi propia experiencia en BIM y demostrar eso. Entonces me entrevisté en BIM Technology and Design, o sea, un día como que di una entrevista, mandé mi currículum, me parece, con algunas demostraciones y me llamaron, sorpresivamente. Nunca pensé que me iban a llamar, yo siempre pensé que iba a ser mi vida así como con Construye BIM y solo, no pensé que me iban a pescar de alguna empresa. Entonces, bueno, me contrataron en BIM Technology and Design, que es una empresa de modelación y coordinación BIM, prestan servicios de BIM a otras empresas. Y bueno, ahí seguimos aprendiendo, pero ahora desde la perspectiva de la coordinación, utilizando metodología BIM. Ya esto full obras más grandes. O sea, aquí pasé de hacer casitas a hacer edificios, o sea, crecimos un poco. ¿Esto de qué era? Ay, no, les tengo había repetido otro video, lo voy a reemplazar, pero no, esto era lo que les iba a mostrar. Es la coordinación entre la arquitectura, las estructuras y lo que son las especialidades de un proyecto. ¿Tú ¿Ya? Tecla viste alguna vez o no? ¿Tenías una pregunta? El, No, sabes que es un software que me habría encantado aprender, pero como en la vida hay que tomar decisiones, todavía no he aprendido. No, pero me habría fascinado. He visto proyectos, he recibido proyectos en Tecla, Aquí en la maravilloso. universidad se hizo algo con Tecla. ¿Sí? Sí, hay un alumno que, Nicolás, no me acuerdo, Contreras,
Nicolás Ya. Contreras, que se empezó a meter en BIM también, salió de acá y después estuvo metido en el proyecto del aeropuerto, después se metió en una empresa a trabajar en Tecla, lo mandaron para afuera haciendo capacitaciones de Tecla. Oye, Y estuvo haciendo unas capacitaciones aquí en la universidad, estuvo haciendo. Tecla es un software súper bien pagado. Te paga muy bien aprender Tecla, pero claro, full ingeniería, ¿cachai? Lo mío ya Sí, fue Revit y me quedé con esto. Tengo otras cosas más en mente que quiero aprender, pero esto ya creo que es bastante, porque es lo mismo, o sea, la gente que hace vialidad ocupan Civil 3D, ocupan sí, claro, Plan, ocupan otras cosas, pero yo digo, la vida es de tomar decisiones. sí, Tú tienes que absolutamente. decidir qué cosas vas a aprender. A lo mejor mi compa aquí, no sé, sabe Tecla, pero a lo mejor no aprendió a programar, a lo mejor no aprendió a hacer su postproducción, su No, propio... él sabe Tecla. Claro, entonces la vida es de tomar decisiones. Sí. Y él se ¿Por dedicó qué? a Porque hacer capacitación en Tecla. el tiempo es nuestro recurso más preciado y como recurso es escaso. ¿Ya? Aquí tenemos otros proyectos hechos por BIM Technology and Design en los que yo tuve participación. Aquí yo hice la modelación de especialidades. La modelación de estructuras hecha por Sperer Ingenieros y la modelación de arquitectura hecha por Cristian Fernández Arquitectos. Y yo lo que hice la modelación de especialidades y la coordinación del proyecto. Aquí sí les tengo otro videito, que aquí es más o menos lo que se hizo en BIM Technology and Design. Nosotros hacíamos BIM, implementábamos BIM en muchas cosas, pero muchas veces, y todavía se hace, que no, ya no debería mucho, se hace a partir de los dibujos CAD. Aquí les tengo una muestra aquí bien cortita. Todo esto eran planos en CAD y yo los empecé a convertir en modelo 3D, en este caso utilizando Revit. Dejé grabando pantalla y durante harto tiempo, a mí me gustaba siempre grabar pantalla mientras trabajaba. Siento que grabar pantalla mientras uno hace este tipo de trabajo igual es una inversión, porque yo después todos estos recursos los utilizaba esas grabaciones de pantalla para crear videos, no sé, como mostrar un poco lo que uno hace. Entonces aquí lo que hicimos es una sala de bomba y estanques para un proyecto habitacional, y esta es una forma distinta de mostrar lo que son las instalaciones y de mostrar un buen modelo. A partir de estos modelos, obviamente, sacar información, que eso es finalmente una de las herramientas de BIM. Es información transformada en un modelo 3D. Y estos son gráficos y videos que yo hice para BTD en su tiempo. Luego de eso me metí a hacer un curso, bueno, postulé en Corfo, me gané un curso de Unreal Engine a través de Núcleo Escuela, y me metí en lo que era generación de gráficas 3D para realidad virtual y realidad aumentada, mientras trabajaba de coordinador y mientras sacaba mis proyectos con Construye BIM. O sea, aquí ya estaba, pero vuelto loquísimo. Y aquí les tengo como Y un... mientras sí calistenia. También. Y esta es mi entrega final para Corfo, utilizando Unreal Engine, que es un motor potentísimo y a temática libre. Va a ser el día 1. Aquí también me apoyé con modelación en Revit. De Revit pasé a Unreal Engine y los resultados, bueno, van a saltar a la vista. Empecé a añadir geometrías, luces, sombras, luces artificiales, y luego en Unreal Engine empecé a añadirle otras cosas, efectos visuales, gráficos de altísima calidad, renderización en tiempo real, utilizando tecnologías como Lumen o Nanite, muchos assets bajados también de otras plataformas, y conectando esto con los lentes Oculus. Ahora aquí pueden ver abajito, yo estoy con los lentes Oculus. Estoy navegando por medio del proyecto que genera en Revit y metí en Unreal Engine. Entonces aquí ya lo hice navegable, lo hice jugable, y la idea es que todo lo que era CAD en su momento ahora va a ser jugable, interactivo, y además vas a poder sacar planos e información de los proyectos. Y ya aquí nos estamos metiendo más en lo que es videojuego.
Unreal Engine también es un mundo y te da para hacer un webinar completo de Unreal Engine, así que no voy a explicar mucho más sobre el tema, Sí, que no nos da tiempo. sí, gracias. ¿Ya? Y bueno, lo voy a cortar ahí porque si no, no extendemos mucho. Eso es Unreal Engine, es un motor potentísimo de modelación, generación de assets tridimensionales, con efectos, con postproducción, con cámaras, con controles, y para toda plataforma, para Windows, para Android, para iOS, para plataformas web, un montón de cosas. Herramienta poderosísima. Hice el curso y me formé como desarrollador de Unreal Engine, ya el curso lo terminé, estamos todos listos. Y empecé a trabajar luego en VMakers. Renuncié a BIM Technology and Design y me vine por una oferta con VMakers, y ahora estamos trabajando en otros proyectos que también igual son de relevancia, son súper grandes. Hoy en día estamos trabajando con Otis, la empresa de ascensores, en automatizar proyectos BIM. Ahora queremos que el proyecto BIM se haga solo. Nosotros le entregamos un par de datos a la plataforma y la plataforma te genere el modelo y los planos. Y ese es un desarrollo en el que nos encontramos actualmente. También entregamos hace poco el proyecto del observatorio. Este es un observatorio que es el Telescopio Gigante de Magallanes, que es de GMTO, es una corporación. Desconozco datos de esa corporación, pero generamos las láminas de arquitectura para este telescopio, que se va a emplazar en Vallenar, por lo que tengo entendido, y consta de un upper enclosure, que es un cerramiento superior, un lower enclosure, que es una torre, este de abajo es un edificio de hormigón armado, es el edificio estructural. El upper enclosure, que es este edificio superior, es un edificio de acero, con una base de muchos motores, son trenes que tienen, y estos trenes son los encargados de hacer que el edificio de arriba rote por sobre el edificio de abajo, al mismo tiempo que rota el telescopio. O sea, todo esto tiene que girar sobre su eje y seguir al telescopio, y después el shutter, que es la parte de afuera, cerrarse o abrirse según la cantidad de luz que necesita el telescopio y según la orientación. Ya un proyecto de ingeniería que lo hicimos bueno, en colaboración con los equipos de IDOM España, IDOM Chile. Trabajamos en la nube con ya full tecnología colaborativa, y es una ingeniería pero de otro nivel. O sea, hasta el tornillo aquí está modelado y con su información. O sea, olvídate, esto es una locura. Este es el telescopio. Son 7 espejos primarios de 8 metros de diámetro cada espejo. O sea, cada uno de estos platitos que tenemos acá, cada uno de estos espejos son 8 metros de diámetro. O sea, es una locura, es gigantesco. Y tenemos espejos secundarios, que son estos de acá arriba. Acá son espejos de 1 metro, que también son 7, y que son los encargados de rebotar la luz. Entonces la luz rebota en estos espejos, rebota en estos de acá, y de acá son absorbidos por los sensores que están aquí detrás, y eso recibido por una sala de control, y ya después los responsables son los astrónomos de hacer el análisis de esos datos. Así que es este, y bueno, son varias las construcciones que tiene. O sea, no solamente el observatorio, sino que el observatorio más otros edificios encargados del suministro de las materias primas que necesitan. Nitrógeno líquido, gases de distinto tipo, qué sé yo. Así que bueno, este es uno de los proyectos que entregamos hace poco, la segunda entrega, 60%. Y ahora, hace poco terminamos con una entrega de la especialidad de aguas lluvia para Disney París. Este ya es otro proyecto. Este es el Jukebox, que es una de las atracciones de Marvel Land en París para Disney París. Y es como el cerramiento que se va a hacer para unos juegos que son como te diría, como una montaña rusa, pero dentro de una caja. Aquí por temas de confidencialidad no puedo mostrar ningún modelo. Esto es material que está en forma pública. Pero se pretende esto. Es una montaña rusa con estos carritos, y estos son más o menos el concepto. Pero este ya es para Disneyland en París. Y este también, de la parte de agua lluvia y de algunas armaduras, las entregamos hace poco. Y esto es lo más reciente, esto es lo último que hemos hecho. De hecho, esta entrega la hicimos
así como 2 días me parece, y ya con esto estamos. Y esto ha sido como lo más reciente. Así que con esto Fantástico. creo que es como la última rondita de consultas. No, fascinante. Ocho lo mejor fue. ¿Alguien tiene algunas preguntas que hacer a Ariel, aprovechando ahí aquí los últimos minutos antes de ir cerrando, de despedirnos? Sí, porque son ya las 21 Sí, con 13. sí, 21:15 casi. Entonces, mira, quería cerrar esta presentación con una pequeña conclusión, porque luego de todo esto que explicamos podemos resumir algunas cosas. Es que tenemos que tratar de generar un ciclo diario que resuelva nuestras necesidades más básicas. Así como nosotros tenemos un ciclo para resolver nuestras necesidades físicas, tú tienes un ciclo que satisface tus necesidades. O sea, tú duermes, te levantas, te duchas, haces tu vida en tu rutina de mañana, te alimentas, porque por supuesto tienes que tener energía, y haces tu día. También tenemos que tener un ciclo que a nivel de salud mental sea satisfactorio para nosotros. Y este es el que descubrí yo. Yo descubrí este ciclo y me funciona. Y creo que de la misma forma, cada persona debería enfocarse en hacer esto en su vida laboral. O sea, hacer lo que nos gusta, básicamente. O sea, tratar de que vaya para allá. Si te gusta la construcción, busca lo que te gusta dentro de la construcción y apégate a eso. Si te gusta, lo vas a hacer bien. Es así de sencillo. Entonces, hacer lo que nos gusta lo hace divertido, porque esa es la idea, o sea, es divertirnos. Si vamos a trabajar, que sea divertido. Yo cuando me trabajo me divierto, y yo creo que eso es impagable. Me da una buena salud mental, por consiguiente te da un buen rendimiento, y con un buen rendimiento alcanzas tus metas. Y las metas cumplidas te dan mejor salud mental, ¿por qué? Porque generas retroalimentación positiva. Y por eso sigues haciendo lo que te gusta. Y yo creo que ese es el ciclo que define lo que yo he hecho. No, muy bien, Ariel, súper bien. ¿Alguien si quiere hacer una pregunta? Parece que Así que no. yo con esto le doy mi conclusión. Este es el cierre. Había más preguntitas si es que alguien quería. Y esto es finalmente el cierre. Les doy las gracias por la invitación. No, queremos darte las gracias a ti, Ariel. Aparte de las gracias, las felicitaciones también por todo. Bueno, yo he visto cómo ha sido tu proceso. Sí, tú lo conoces Entonces, muy, muy de sí, cerca. sí, entonces la verdad de las cosas, las dificultades de toda índole. Entonces, la verdad es que ejemplar, digamos. Y es un ejemplo que se puede, po, o sea, de todas maneras. Bueno, tú Sí, por sabes que a mí supuesto. también no me ha sido fácil y somos hijos del rigor. Claro, Y y por eso yo comencé desde el inicio, comencé desde las dificultades, porque hace poco estaba conversando aquí con Fernando y hablamos como esto de los coaches motivacionales, y muchas veces se cae en eso. O sea, no quiero caer en esta falacia del coach motivacional de que porque a mí me resultó, a todo el mundo le va a resultar. claro, Por claro, supuesto claro. que no, por supuesto que no es así. La vida es de dulce a gras, o sea, tenemos cosas buenas y cosas malas, eh, y la forma de hacer las cosas bien es practicar, es intentar las cosas, intentarlo mucho. O sea, aquí vieron más o menos un recorrido, y yo para hacer cosas bien tuve que hacer muchas cosas mal muchas veces. Es Mira, ensayo y error. yo eso lo resumo, digo, si te caes N veces, a lo menos te tienes que parar N+1. Claro, así es. Inductivo total. Sí, por supuesto. Así que bueno, esta ha sido la presentación. Les cedo la palabra. Quiero agradecer la presencia de Benjamín, de Ángel, Fernando, bueno, Florencia que estaba grabando, Ignacio, Beatriz también por organizar todo esto que da una oportunidad a que la gente interesada en este webinar conozca, tenga la oportunidad de conocerte, ver cómo te ha ido desarrollando y ámbitos que son tan diversos en el rubro de la construcción como tú lo has notado, como yo le he dicho en las pocas clases que he tenido con los de primer semestre, que piensan en edificación. Yo digo, la construcción es muy amplio, está aeropuerto, puente, vialidad, maquinaria, la parte comercial, la parte tecnológica, lo que ves tú, la parte de docencia, capacitación, es un mundo. Entonces, bueno, quiero darle las gracias a todos los presentes, como digo, y en especial a ti, Ariel, y bueno, esperar que sigamos en contacto. Por supuesto, por Yo supuesto. no sé, Beatriz, si tú quieres...
decir las últimas palabras antes de desconectarse. Está muteada. Está muteada. Como les decía, que estaba hablando sola, agradecerte, Ariel, por decirnos qué bueno en tu participación, por motivarte a enseñar a los alumnos de último nivel cómo tienen que hacer las cosas y a motivarse, que no se decaigan. En realidad me sorprendió tu presentación y creo que muchos hemos vivido esa experiencia de agraz a dulce, de dulce a agraz, y nos seguimos levantando. Y también invitarlos para que también se animen a seguir construyendo dentro de sus especialidades nuevas ideas, porque cada idea puede generar un nuevo proyecto como tú lo hiciste. Así que muchas felicidades y que siga adelante y surgiendo en tu vida. Y a usted, profesor, también, muchas gracias por acompañarnos. Sí. Esta iniciativa de ciclo de webinars, muchas carreras están interesadas en invitar egresados. Tenemos 11 carreras en la Facultad Tecnológica, y de las 11, la gran mayoría está amena a participar y apoyarnos como vinculación con el medio. Bueno, como yo les decía, para mí un honor, muy feliz de haber recibido esta invitación y haber expuesto un poquito del universo interno que tiene cada uno. Sí. Ya está. Bueno, ahí estaremos en contacto y a lo mejor te vamos a pedir una próxima ronda, Ariel. ¿Ah? Bueno, Parte 2. Sí. cuando toque no hay problema. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, a todos los presentes, antes de Muchas apagar gracias esto, por muchas gracias. participar. Ya Muchas está. gracias. Chao. Nos estaremos viendo. Chao, chao. Gracias, chao, chao.